Comenzando, 7:04, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Esto es 103.3 en la ciudad de Santiago y en todas nuestras plataformas, también en nuestras señales en el resto del país. Y por cierto, siempre con Quique Mujica en Página 13. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Excelente, me hizo sufrir Quique Mujica en un momento porque internamente lo estaba escuchando. Pero ahí está, al aire también Quique Mujica. Hoy con nuestro panel de jueves con Juan Francisco Gali. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Iván, hola Quique, hola Carlos, ¿cómo están? Muy bien, y Carlos Gajardo, claro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy bien a todos, ¿cómo están todos? Excelente, por YouTube en vivo también a esta hora en Página 13, conmovidos y con alguna preocupación respecto de lo que pasó. Esto se trató temprano en la mañana como un caso policial, pero ha ido adquiriendo una cierta entidad distinta, me da la impresión, la muerte de una funcionaria del Ministerio de Hacienda, Quique. Sí, yo soy cuidadoso con estos temas porque al final una persona que se suicida tiene un factor que lo gatilla, pero también, o no, pero también tiene no sé cómo llamarlo, un desequilibrio mental de alguna manera. Entonces hay que situarlo en un contexto. Se ha sabido muy poco y está bien que se sepa poco porque es una cuestión más bien privada. Lo que sí, claro, las repercusiones que tiene se relacionan con el lugar donde fue, que es un edificio público. Yo creo que primera vez que pasa esto en un edificio público, ¿no? En el último tiempo por lo menos. Yo no me acuerdo de una situación así. No, yo tampoco. Y ni te cuento la serie de rumores que ha habido durante el día. O sea, me han llegado todo tipo de rumores de los cuales hay que tener mucha cautela y mucha precaución de ni siquiera difundirlo, de comentarlo, sobre todo por redes sociales. Y esto es una cuestión que está en investigación, por cierto, y lo que hay detrás hay una acusación de abusos laborales. Eso es lo que supuestamente está en la información que dejó la persona que se suicidó a través de mensajes que dejó antes de cometer el suicidio. Eso es lo que entiendo yo. Si es suicidio, además. Claro, hay que empezar a desentrañar los antecedentes, algunos de los cuales maneja Carlos Gajardo. Carlos. Sí, bueno, es información que ya se ha publicado en varios medios de comunicación, ¿no? Sobre todo, y esto es lo que ha generado repercusión adicional, ¿no? Es que habría un mensaje que publica La Tercera y varios medios más de que se habría dejado un mensaje previo al suicidio diciendo son maltratadores, identificando a un par de personas y diciendo hagan sumarios, ¿no? Tras lo cual, un mensaje de WhatsApp a sus compañeros de trabajo, tras lo cual se había producido este suicidio que es tirándose al vacío desde un piso 14 en Teatino. Y por supuesto es una noticia lamentable que conmociona una muerte de estas características, pero me parece inevitable que uno tiene que cuestionarse cómo está haciendo el cuidado de los trabajadores en las instituciones públicas, porque hemos tenido recientemente otros dos casos de malos tratos o de ciertas complejidades en el trato, ¿no?, a funcionarios. Estoy pensando obviamente en lo que sucede en el caso Monsalve con la víctima que posteriormente denuncia violación, ¿no es cierto?, y que tiene hoy día al ex subsecretario en prisión preventiva. Y estoy pensando también en el trabajador de La Moneda, el gaffiter, que fallece por una supuesta o tras una supuesta exceso de jornada laboral, ¿no? Y lo digo porque obviamente uno piensa que es el Estado, el empleador, que primero tiene que preocuparse por sus trabajadores, que primero tiene que brindarle seguridades, buenos tratos, respeto de normas a sus trabajadores, y es el principal impulsor de lo que conocemos como la ley Karim, ¿no? Esta ley que viene justamente a intentar crear en las empresas una cultura de mayor respeto entre los trabajadores, tanto horizontalmente como verticalmente, como jerárquicamente, creando procedimientos, protocolos
si no se cumplen estas sanciones, todo bajo la directriz, ¿no es cierto?, de las instituciones laborales, de la Inspección del Trabajo, de la Dirección del Trabajo. Y si uno ve que en el último tiempo puede concatenar hechos de esta naturaleza donde pareciera, ¿no?, todos estos casos están bajo investigación, pero es preocupante, diría yo, que uno advierta que probablemente en el Estado las cosas podrían realizarse de mejor manera, habrá que investigar y sobre todo, además de que si se determinan responsabilidades de cualquier tipo, se ha iniciado también una investigación penal, recordémoslo, después del caso de Antonia Barra, donde a mí me tocó ser creyente, el caso de esta joven de Temuco que se suicida por una acto de violación que sufre. Se crea en Chile una figura penal que sanciona aquellas conductas que terminan provocando el suicidio de una persona, ¿no? Una norma que penalmente ha sido muy cuestionada, pero que hoy día en Chile es ley de la República, es un delito el que usted realice determinados actos vejatorios en contra de una persona que puedan terminar provocando en ella su suicidio. Es decir, esto evidentemente tiene una relevancia penal. Por supuesto, toda muerte antes de esta norma incluso violenta se investigaba por la Fiscalía, pero hoy día la intervención de terceras personas ya no es solo para descartar que ellas hayan participado directamente en la muerte, no es solo para descartar que hayan auxiliado al suicidio, que es un delito que también existe desde hace mucho tiempo en nuestro sistema penal, sino que también para investigar una eventual participación en este nuevo delito, ¿no? En este nuevo delito en que se puede, por ciertos actos de acoso, terminar provocando en una persona la decisión de suicidarse. Entonces, yo solo llamar en esto a una reflexión como sociedad, porque me parece que son tres hechos distintos, cada uno con sus particularidades, pero que nos dejan una señal preocupante de que en el Estado se pueden realizar mucho mejor las cosas y donde los protocolos para intentar evitar este tipo de situaciones probablemente debieran ser mucho más intensos y donde la ley Karin debiera ser el lugar donde primero y mejor se aplique, ¿no? Recordando que justamente en el caso de la víctima del caso Monsalve nunca se activaron los protocolos de la ley Karin, con explicaciones muy malas que se dieron desde el órgano estatal, ¿no es cierto?, diciendo de que bueno, como no había habido denuncia de la víctima, ello no había ocurrido, cuando es bastante nítido que no es necesario que aquello ocurra para que se activen los protocolos. En fin, creo que da para una reflexión, porque siempre más allá del caso concreto, yo creo que es importante preguntarnos cómo estamos funcionando, y en este caso yo creo que hay ciertas señales de preocupación del trato que puede estar teniendo el funcionario público y los trabajadores en general, ¿no? Esa es la reflexión que nos llevó a dictar en nuestro país la ley Karin, y que por estos hechos que se han ido sucediendo a mí me parece que justifican sobradamente la dictación de la ley, pero obligan ahora a que hagamos esfuerzos más profundos porque esto se implemente efectivamente, ¿no? No solo dictar la ley, no acaba ahí el esfuerzo, sino que se aplique adecuadamente para evitar conductas que puedan ser abusivas en los lugares de trabajo. Claro, no sirve cacarear cuando la ley se aplica si después no se va, o sea, cuando la ley se publica, si después no se va a aplicar. Juan Francisco Gali, ¿cómo ves el problema? Un dramático, la verdad. Yo creo que yo no entraría mucho al análisis del caso en particular. Creo que muchas veces las razones que pueden estar detrás de un hecho tan dramático como este pueden ser múltiples, y por lo tanto, sin información, sin tener más antecedentes respecto de lo sucedido, de cuáles eran las circunstancias y más allá de las denuncias que se han conocido por medios de prensa, creo que ahí corresponde que confiemos en que tanto la Fiscalía como otros organismos que lleven adelante una investigación puedan esclarecer mejor cuáles pueden haber sido las circunstancias en que ocurrieron. Pero sí quiero hacer tres reflexiones a propósito de lo que decía Carlos. La primera es esta confianza en
en las leyes como mecanismos de cambio y muchas veces una generación de expectativas que resultan frustradas. Carlos mencionó dos leyes que por lo menos la comunicación que se hizo de ellas era que esto venían a cambiar las condiciones laborales, en el caso de la ley Carin, ¿no es cierto?, y a forzar a las empresas y a los empleadores a tomar medidas preventivas para el maltrato y la violencia dentro del trabajo. Sin embargo, lo que uno ve de la partida de esa ley es que no ha tenido un impacto relevante. En primer lugar, han habido estudios de encuestas de opinión en que las personas muchas veces ni siquiera están enteradas de la existencia de la ley Carin, y en segundo lugar, cuando se han enterado, principalmente se han enterado por los medios de comunicación o por las redes sociales, pero no a través de sus empleadores o como por medidas preventivas que se hayan desarrollado para justamente mejorar el maltrato laboral. Y por el contrario, muchas veces yo creo que no se quieren ver los efectos sistémicos que producen este tipo de leyes, por ejemplo, aumentando la conflictividad, es decir, un conflicto que no hubiera escalado y que probablemente hubiera sido resuelto al final de la jornada o durante la hora de almuerzo, ahora se transforma en un protocolo y en toda una burocracia y probablemente en la intervención de un ente estatal sin que en realidad estemos abordando realmente el problema. Y por lo tanto ahí una primera reflexión es cuánta expectativa le generamos a la ciudadanía y cuánto confiamos en que por establecer las cosas por ley, como si prohibiéramos, por ejemplo, el suicidio o el maltrato, eso simplemente arregla el problema y se van a acabar ese tipo de fenómenos que son muchísimo más complejos y que las leyes no son capaces de abordar las causas profundas de esos fenómenos y que por el contrario, pretender abordarlas por ley cuando en realidad requieren de una gestión mucho más micro es un error. En segundo lugar, el rol del gobierno en dar señales claras en esta materia. Y yo creo que Carlos en eso lo ejemplificó muy bien. La ley Carin fue especialmente impulsada por el actual gobierno y por parlamentarias del actual gobierno con mucha fuerza, pero sin embargo cuando toca aplicarla, ¿no es cierto?, en un caso que era pero de libro, ¿no?, es decir, una persona que estaba sujeta a una jefatura además muy poderosa como era la Subsecretaría del Interior, resulta que ninguno de los mecanismos de control o de prevención operaron en la Subsecretaría del Interior pese a que la situación era evidente. Y por último, además, las señales políticas. Fíjate que ya estaba vigente la ley Carin cuando en esa ya famosa, diría yo, prontamente a ser estudiada por académicos, conferencia de prensa de 1 hora del presidente de la República, todos vimos por transmisión en vivo cómo el presidente de la República bajaba de la tarima y llamaba la atención de manera vehemente a su jefe de prensa por estar haciendo su trabajo, y yo creo que por lo que todos acordaremos hoy día, y particularmente ustedes como periodistas acordaremos que ese era su trabajo era llamarle la atención al presidente porque consideraba que la forma en que se estaba desarrollando esa conferencia de prensa lo estaba dañando mucho más que lo estaba beneficiando, y ella lo que estaba haciendo era su trabajo y fue vehementemente reprendida por el presidente de la República, transmitido en vivo por los canales de televisión. Entonces al final uno dice ¿cuánta inconsistencia puede haber en el discurso cuando se dice que se pretende proteger ciertos derechos, se dice que se tienen ciertas prioridades, pero sin embargo cuando te toca ejercer el poder y cuando te toca ejercer una jefatura, no eres capaz de aplicar las normas y los criterios mínimos de trato en el espacio del trabajo? Y fíjate que además los casos que relataba Carlos, una sucesión de casos de personas que han fallecido en el contexto de desarrollar la función pública, como es este caso en el Ministerio de Hacienda, como es el caso de la persona que trabajaba en el Palacio de Gobierno. Y la verdad es que
yo me imaginaba cómo hubiera sido la reacción de aquellos partidarios del gobierno, militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista, si es que situaciones como esta hubieran ocurrido bajo una administración en que ellos hubieran sido opositores. Yo me imagino que la reacción hubiera sido muchísimo más airada y muchísimo más vehemente en contra del gobierno que lo que ha sido en esta oportunidad. Y por eso yo creo que aquí la conclusión es no confiemos en simplemente las leyes como solución a todos los problemas, y en segundo lugar, especialmente, no le transmitamos a los ciudadanos que los cambios legales producen cambios de inmediato, porque es mucho más importante cómo estas leyes se aplican, y dentro de esa aplicación es muy importante las señales que da el gobierno cuando está ejerciendo el poder. ¿Qué te parece esa arista, Carlos? Sí, es muy interesante lo que dice Juan Francisco, porque efectivamente uno puede tener dos visiones que yo creo que son ambas equivocadas, ¿no? Y la primera es pensar que efectivamente las leyes mágicamente resuelven todo, y entonces que teniendo buenas leyes el asunto está ya solucionado, ¿eh? Esa confianza y esa fe ciega en la ley, que por supuesto yo creo que tiene bastante de ingenuidad. Pensar que teniendo una buena ley se soluciona el problema sería re fácil, pues no. Entonces copiemos las mejores leyes del mundo, ni siquiera nos desgastemos en discutir tanto, copiemos lo que haya funcionado bien y ya está. O prohibamos todos los males por ley, pues, Carlos, ¿eh? Claro, pero junto a esa ingenuidad suma, a mí me parece que el otro extremo, cuidado con caer ahí, Juan Francisco, es pensar que la ley no sirve para nada, ¿no es cierto? Y que da lo mismo la ley, porque al final lo que importa son, como decía ese presidente, ¿no? Hay problemas que no tienen solución y otros se arreglan solos, digamos. Entonces gobernar es bastante sencillo. Barro loco, ¿eh? Hay dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se arreglan solos. Así que yo no hay que me dedico, pero lo que, claro, oye, solo para aclarar, Carlos, lo que quise decir es que es importante cómo se implementan. Sí, a eso voy. Es decir, es la gestión, ¿no? Estamos de acuerdo. No, se necesitan buenas leyes, pero es evidente que esas leyes tienen que implementarse, ¿no? El famoso enforcement que hablan los gringos, ¿no es cierto? No importa tanto lo que diga el papel, sino que importa cómo están funcionando las instituciones que tienen que hacerse cargo de esta ley, cómo la transmitimos, cuánta conciencia se genera en la sociedad de aquello, etcétera. Y por eso, en general, junto con buenas leyes, necesitamos buenos organismos estatales de fiscalización, sobre todo con fiscalizaciones adecuadas, ¿no? Mira, a propósito de este ejemplo de las leyes y a veces su consecuencia absurda, a mí me gusta mucho ejemplificar cuando me toca hacer clases, ¿no? De que hubo un tiempo, no recuerdo en qué país, en que hubo una plaga muy grande de serpientes. Entonces el gobierno muy hábilmente estableció un precio a pagar por serpiente, ¿no es cierto? Vamos a hacer que los ciudadanos mismos atrapen esas serpientes y vamos a pagar. Entonces se pagaban, te invento, $2 por serpiente. ¿Qué sucedió? Sucedió que los ciudadanos empezaron a tener criaderos de serpientes, pues, para vendérsela al Estado, ¿no es cierto? Claro, si la picardía no es solo del chileno. Entonces, al punto, obviamente, la ley no basta solo el papel, y coincido en eso con Juan Francisco, si es que estamos de acuerdo y diciendo lo mismo, que importa muchísimo en cómo la implementamos, cómo la transmitimos, cómo hacemos que efectivamente demos buenos incentivos para que esto se aplique. Y por eso es que efectivamente en los casos que estamos hablando es preocupante de que esto esté sucediendo en órganos públicos, estatales. Hay que investigar, ¿no es cierto? Obviamente hay que investigar, que cada uno de estos casos son distintos, pero te van dando ciertas señales, ¿no? Te van dando ciertas señales que son complejas, porque tal como Juan Francisco hace el ejemplo de decir qué habría pasado si es que esto hubiera ocurrido en el gobierno anterior, yo también digo, bueno, ¿qué pasaría si esto ocurriera en una gran empresa? ¿No es cierto? Imaginemos una gran tienda del retail en que un ejecutivo importante, un abogado, qué sé yo, se tira del Costanera Center, por decir algo. Bueno, seguramente no faltarían las voces diciendo, oye, pero el capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debe ser el Estado, sin duda, el que en un tema de este tipo sea el
el principal guardián del respeto de las normas, de evitar el abuso laboral y las señales que se están produciendo en tan corto tiempo, ¿no? Estos son 3 casos que han sucedido en los últimos 3 meses. Chuta, yo me preocuparía, digamos, pues, y creo que el gobierno, más allá del caso concreto, tiene que tener una preocupación de evitar conductas de acoso y de abuso, obviamente, primero que nada, en las instituciones públicas, para poder después, por supuesto, intentar que estas prácticas se extiendan también vigorosamente en el mundo privado. Claro, es al menos una mala coincidencia. Una última antes que cambiemos de tema, Juan. Las inconsistencias en el tiempo y de las señales que se dan. Yo te insisto, el caso Monsalve en esto, más allá del hecho porque él está siendo investigado, los antecedentes que hemos conocido de la forma en que se procedió respecto a esa funcionaria, incluso con la connivencia de muchos de los funcionarios que ahora sabemos que sabían de esta situación, la verdad es que muestra una inconsistencia con el discurso que se daba en el pasado. Y de nuevo ejemplifico con la actitud que tuvo el presidente Boric. O sea, es muy importante que las autoridades sean las primeras en dar señales correctas de cumplimiento de la ley y de fijarse un estándar. Quizás en esto sí puede aplicar lo que nos han dicho, fijarse un estándar superior que le exigirían a cualquier ciudadano en esta materia. Y en ese caso cortito, Juan Francisco, el tema fue, ¿no es cierto?, que nunca se aplicó el protocolo de la ley Karin, ¿no?, antes de que se conociera esto, a pesar de que había muchos funcionarios que sí lo conocían, y cuando se les pide explicación al gobierno de por qué nunca se aplicó, se hizo, es que nunca la víctima denunció, claro. como si ese fuera el requisito, cuando yo diría que hay bastante consenso en que justamente una de las gracias que tiene la ley Karin en que no es necesario que la víctima que está sufriendo el acoso tenga necesariamente ella que denunciarlo, sino que si la autoridad se entera, tiene que dar curso. Y la expectativa que se generó con la ley, claro, la expectativa que se generó con la ley era la contraria, era que este iba a ser mecanismos de prevención, es decir, la institución empleadora, digámoslo así, iba a actuar proactivamente. Esto no era un simple canal de denuncia, esto era cambiar una especie de cultura del trabajo para evitar y prevenir el maltrato en el lugar de trabajo. Entonces, creo que la excusa es muy mala en este caso, muy mala. Estamos con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo, con Quique Mujica. Carlos, nos quedan un par de minutos de este bloque. ¿Por qué no cuentas este caso? Porque hemos hablado de esto el año pasado, hablábamos de esto porque llegó a provocarle problemas a la banca, que reclamó mucho por el tema de los pagos a clientes que dicen haber sido hackeados o que deben haber sido víctimas de fraude. Ahora hay un fallo de un tribunal que apunta en el sentido contrario, opuesto. Claro. Mira, y es justo lo que estamos hablando, cuando a veces las reglas, las normas terminan generando problemas no queridos, no buscados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que efectivamente en nuestro país ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, problemas de fraudes bancarios, personas a las que les clonan las tarjetas, en fin. Y eso generó, antes de la modificación legal, que las víctimas tuvieran que recurrir a las cortes, y las cortes en general tendían a darle el favor al cliente y obligaban a los bancos a indemnizar. Eso provocó que por el 2021 se dictara una ley que obligaba al banco a recibir la denuncia e indemnizar hasta 35 UF sin hacer investigación previa, sino que inmediatamente tenía que indemnizar, claro, sin perjuicio que después se hacía la investigación. Y esto, un poquito parecido con el caso de las serpientes que contábamos, provocó que aumentaran exponencialmente los casos de fraudes denunciados, y esto es lo que está detrás, ¿no es cierto? Habría mucho autofraude. Yo conozco casos, porque después estos temas llegan a la fiscalía, ¿no es cierto?, que en una misma familia resulta que hay 15 personas que terminaron siendo víctimas de un fraude en un mes, ¿no es cierto? Entonces gente eso va con mucha mala suerte. Claro, mucha mala suerte contra todas las probabilidades de la matemática. ¿Y ¿Cómo diría Bombofica, Carlos? ¿Cómo diría Bombofica? Sospechosa la cuestión. Exacto. Eso mismo. O somos tontos hasta las 12, también te sé. Oye, no me acuerdo quién dijo eso, no. Otro personaje. La noticia es que un tribunal hoy día, en estos días,
un juez de policía local de Cerrillos obligó a una de estas supuestas víctimas a restituir las 35 UF al banco, porque el banco le devolvió las 35 UF, ¿no es cierto?, pero le reclamó que no estaba acreditado el fraude, fue a la justicia y el tribunal, que juzgaba policía local, el competente, ordenó que debía devolver esas 35 UF porque efectivamente no se acreditó que aquí hubiera un tema de negligencia bancaria, sino que más bien todo apuntaría a al menos una negligencia de la propia víctima, ¿no? Esto es con harto desfase porque el caso es del 2021, la justicia, ustedes saben, un poquito a veces se tarda, pero es interesante como jurisprudencia porque esto puede ir generando repercusiones a futuro. Es un caso de corte de apelaciones, de ese nivel. El caso se falló primero en el juzgado de policía local, que dijo que tenía que responder el banco, pero la corte lo revocó, y esto puede estar generando un cambio de tendencia que hay que mirar, diría yo. Y capaz que se logre un cambio en la conducta, porque evidentemente el abuso, o sea, la legislación, como decías tú, se prestó para abuso. Vamos al corte. Estamos con Carlos Gajardo, con Quique Mojica, con Juan Francisco Gali en la última conversación del día, aquí en Página 13.